2 años de formación. El Universal, El Heraldo, 1948-1952. Nos acompañan Gustavo Arango, Tita Cepeda y Gustavo Tatis Guerra. Le doy la palabra entonces a nuestro moderador, Alberto Martínez. Buenas tardes a todos. Yo no sé si era la intención de los organizadores, pero está resultando una línea de tiempo al revés, que por ser línea de tiempo y ser al revés, se vuelve muy cautivante, por lo menos desde mi perspectiva, porque acabamos de escuchar la experiencia de Prensa Latina, y antes de Prensa Latina hay 2 ciudades clave en el proceso de formación de Gabriel García Márquez, que son justamente la ciudad de Cartagena y la ciudad de Barranquilla. Recuerden que con el Bogotazo, Gabo interrumpe sus estudios de Derecho en la Universidad Nacional y va a la ciudad de Cartagena. Y es en Cartagena donde empieza a encontrarse con lo que de pronto no tenía presupuestado ser, pero que la circunstancia lo fue forzando a hacer, que era justamente periodista, sin perder de vista su intención última, que era justamente la de ser escritor. En la ciudad de Cartagena se encuentra entonces con unos primeros amigos que de la mano de Zapata Olivella les presenta. Esos amigos ya tenían alguna noción de quién era Gabriel García Márquez por un cuento, unos primeros cuentos que escribió en el magazine del periódico El Espectador, y empieza entonces a tener una especie de sintonía obligada en un escenario intelectual que van construyendo con Clemente Manuel Zavala y otros tantos que ahora Gustavo Tatis y Gustavo Arango nos van a recrear un poco. Después vendría Barranquilla. Entonces yo quisiera que en un principio nuestros invitados hicieran una introducción de lo que conocen fue esa primerísima experiencia de García Márquez en las ciudades, y luego empezamos este diálogo que, reitero, tiene el encanto de lo retrospectivo, ¿no? Buenas tardes a todos. Bueno, García Márquez llega a Cartagena después del Bogotazo y prácticamente desamparado, no tiene donde trabajar. Su sueño realmente es la de ser un escritor, no tiene entre su proyecto de vida ser periodista. Se encuentra en Cartagena con Manuel Zapata Olivella. Manuel Zapata Olivella lo lleva a la sede del naciente periódico El Universal, fundado por el hermano del poeta Luis Carlos López, Domingo López Escauriaza. El periódico se fundó el 8 de marzo de ese año 48, y el jefe de redacción, el primer jefe, que fue el primer maestro de periodismo de García Márquez, fue también otro sabio en penumbra, como dice García Márquez, Clemente Manuel Zavala. Clemente Manuel Zavala había leído todos los libros del mundo, como los había leído también Ramón Vinges en Barranquilla, y eran amigos también. Digamos, hay que mirar este periodo como un periodo no fragmentado ni segmentado de Cartagena a Barranquilla, sino las 2 ciudades ida y vuelta, fluyendo y enriqueciéndose mutuamente. Entre otras cosas porque los amigos eran comunes, aunque las ciudades son distintas, temperamentalmente distintas, y los amigos de García Márquez también oscilaban entre... de eso hablaremos después, del temperamento, por ejemplo, de Clemente Zavala o Gustavo Ibarra Merlano, o el temperamento volcánico de Álvaro Cepeda Zamudio, o el temperamento de Héctor Rojas Erazo. Había un contrapunto de temperamentos humanos entre los periodistas y escritores de Cartagena y Barranquilla, pero igualmente era el Caribe con sus matices. Entonces Clemente Zavala, que había trabajado con Gaitán y que era amigo personal de Gaitán, recuerden que Clemente Zavala acompañó en el año 29 a Gaitán en la recolección de datos y de testimonios
sobre la masacre de las bananeras en el año 28, lo que pasó la madrugada del 6 de diciembre de 1928. Clemente Zavala hizo un trabajo de reportería y de investigación en toda la zona bananera, y esto también es un punto de reencuentro con García Márquez. Clemente, cuando recibe al joven de 21 años, le dice: ya yo sé quién eres tú, yo he leído tus 2 cuentos que publicó mi amigo Eduardo Salamea Borda, Ulises, y sé quién eres, y eres no solamente una promesa, sino una realidad de la narrativa colombiana. Y le hace un comentario en la página 4 del Universal, dándole la bienvenida al Caribe y a Cartagena. Y el 21 de mayo aparece la primera columna, punto y aparte, de García Márquez en la página 4 del diario El Universal. Quería como empezar esa... Las condiciones de Gustavo no eran muy afortunadas para este García Márquez, que llega a la ciudad de Cartagena, un poco expulsado por la violencia que había en la ciudad de Bogotá, y tiene que dormir sobre los rollos de periódico del Universal. Llega a hacer una cosa que de pronto era impensable en ese momento, que era editoriales. Normalmente los periodistas, y ustedes lo saben por la formación que tienen de parte de sus profesores, hacemos el circuito empezando por la noticia, y solo al final, si es que la posibilidad se presenta, empezamos a escribir editoriales o columnas. Pero García Márquez empieza al revés. Bueno, sí, empieza haciendo columnas editoriales. Quiero aprovechar un paréntesis para agradecer la invitación. Es un honor estar aquí hablando, invitado por la Universidad de Externado y por la Cámara del Libro, para hablar de estos inicios de García Márquez en Cartagena y en Barranquilla. Y creo que una de las cosas más significativas es que la mayoría de nuestros auditorio está en la edad con que García Márquez llegó a esta región, ya con una gran ambición, ya con el sueño de ser escritor. Allí empezó a pulirlo en Cartagena y en Barranquilla, porque no podemos olvidar que García Márquez no es un fenómeno aislado, es una confluencia de personas, de circunstancias, algunas veces circunstancias que quienes lo han biografiado consideran casi sobrenaturales. Incluso la biografía, por ejemplo, de Gerald Martin, en algún momento, siendo un autor inglés, se permite la libertad de considerar que la trayectoria de García Márquez es casi sobrenatural, es casi predestinada. Hay algo misterioso en torno a esta trayectoria. Y en el caso de Cartagena, llegar a los 21 años, justo la primera noche en Cartagena, no sé si ustedes recuerdan Vivir para contarla, pero es el momento, la impresión que García Márquez tuvo cuando llegó a Cartagena. Él dice que fue como volver a nacer de nuevo. Y en cierta forma era un nacimiento, porque sí, eran circunstancias desafortunadas desde el punto de vista práctico. Tuvo que abandonar sus estudios de Derecho en Bogotá, pero muy afortunadas en otros sentidos, porque él lo que realmente quería hacer es escritor. Y en año y medio que estuvo en Cartagena y después en Barranquilla, tuvo las primeras veces, en muchos sentidos, primeras crónicas, primeras notas editoriales, primeras noticias. Más adelante hablaremos, por ejemplo, de Gabo Cargaladrillos, haciendo noticias simples, pero sin embargo metiendo en medio de la noticia un adjetivo que parece saltar, donde ya está la impaciencia del escritor por demostrar su talento. Primeros periódicos también. Sí, El Comprimido y todo esto. Es la época de las primeras veces, y como dicen, la primera vez es para siempre. Muy bien, vamos a volver sobre Cartagena, porque Gabo en este periodo está en 2 estancias en la ciudad. Va a Barranquilla, siguiendo de la pista a un dueño de un circo desafortunado, porque el circo que esperaba se malogró en la travesía y se hundió el barco, y entonces nunca llegó el circo. El Circo Razores, sí. Ajá. Que él entrevistó al dueño de la empresa, pero todo el circo desapareció en el mar. Y se enamora de este personaje. Además, si hubiera venido el circo, dice él, en Vivir para contarla, probablemente se habría ido con el circo, y quién sabe cuál habría sido el destino de él, ¿no? Pero quiero hablar ahora de Barranquilla para reivindicar la presencia de una persona que
fue muy cercana a García Márquez a partir de la relación que él construye con su esposo, con Álvaro Cepeda. Yo quisiera que Tita nos recordara un poco esos primeros encuentros de García Márquez con Álvaro Cepeda y con el grupo de Barranquilla. Buenas tardes, salud, ¿se está escuchando? Sí. Bueno, yo conocí a Gabito casi al mismo tiempo que a mi esposo Álvaro Cepeda Zamudio, periodista y escritor también. Esto fue a raíz de una columna que escribió Gabito en El Heraldo de una pesadilla que había tenido por una sopa de calamares. Yo le pregunté a Álvaro, ¿quién es este tipo? Entonces a los 2 o 3 días llegaron a mi casa Álvaro, Gabito, Germán Vargas. Y claro, la conversación giró alrededor de la bendita sopa esa y qué era lo que había pasado. Pero lo curioso o lo casi sobrenatural que está pasando aquí, que parece que todo alguien nos estuviera destinando a movernos en ese sentido, es que desde ese momento empezó una comunicación con Gabito por todos los caminos, por teléfono, por radio, por telegrama, por postales, y que duró 40 años, hasta 1994, que fue la última vez que hablé con él de libros, cine, periodismo en su casa de Cartagena. Cuando Gabito llega ya oficialmente al Heraldo, que es diciembre del 49, sus amigos de Barranquilla, por lo menos Alfonso ya lo conocía. Ellos tenían una mesa de dominó en el barrio abajo. El barrio abajo, uno de los barrios más populares de la ciudad, y mucha gente iba a jugar dominó a las esquinas, a los cafés, a los bares. Y Gabito tenía muchos amigos en el barrio abajo porque había vivido ahí en los años 40. Y vino un día a una gran fiesta que le ofrecían y se encontró con Alfonso y con todos estos amigos que estaban ahí. Y en medio de la, digamos, parranda que había allí, ellos discutían de literatura y de filosofía en unos términos tan especiales que Gabito dijo que él nunca había oído eso y que él se fue alucinando a Cartagena y dijo: yo tengo que venirme a vivir a Barranquilla porque yo tengo que hablar con esta gente. Y en efecto, a los pocos meses viene a Barranquilla y Alfonso lo pone en el Heraldo. Y dice la leyenda que como no estaba él todavía en la nómina, Alfonso le pagaba la mitad de su sueldo, hasta que el asunto se normalizó y Gabito quedó en la nómina del Heraldo. Lo primero que escribió es una columna que se llama algo así como El Santo viene a su pueblo, algo así, y se firma por primera vez Séptimos, que ustedes saben es el personaje de Virginia Woolf. Ya estaba empezando a leer los libros que Cepeda le daba y que Alfonso le daba para leer. De ahí, esa columna empezó en enero del año 50 y no paró en los siguientes 3 años. Escribió 406 jirafas. 406 jirafas. O sea, un trabajo de periodismo supremamente intenso, dedicado, y donde escribía, ustedes pueden imaginarse, de todo lo habido y por haber. Todo lo habido y por haber. Temas trascendentes, temas intransigentes, temas intranscendentes, temas volubles, toda clase de temas salieron allí. Entre esos temas, él empezó a hablar de la música del Caribe, la música vallenata. Escribió 4 o 5 jirafas sobre la música vallenata, donde explicaba no solamente se conmovía con la belleza de la música, sino que explicaba por qué esa música tenía esa importancia. Dice, es que esta música saca a la región de la región. La región ya no es Valledupar solamente la costa atlántica, la región es todo el Caribe.
es todos los afro-latinoamericanos que viven en el Caribe, todas las islas del Caribe, hasta el sur de los Estados Unidos. Esta es una de las grandes, digamos, propiedades de esta música tan bella y tan encantadora, creo yo, que es esta música. Bueno, esa fue, creo, una de las experiencias más grandes que sentí yo personalmente, porque cuando Gabito viene a Barranquilla, 7 años después de vivir en México, le dice a Álvaro, quiero ir vallenatos. Entonces Álvaro habla con Escalona, y Escalona llama a 3 grupos de amigos vallenatos. Se presentaron 350 Aracataca. Cuando Álvaro me llama y me dice, por favor, llama a la cervecería que me manden 3 camiones de cerveza. Yo dije, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Entonces, bueno, mandé los camiones y dije, no supe más del asunto. Pero el asunto fue ese, que se fundó el primer festival vallenato de la historia, en Aracataca, 66-67. El primer festival vallenato de la historia. Y este fue, creo, la primera consecuencia, digamos, visible de las columnas que había escrito Gabito sobre esta música. Fue una cosa muy impresionante, y ya ustedes saben el resto de la historia, ¿no? Ellos van ya por el número 51 o 52 de los festivales y siguen para adelante, porque con el valor del auténtico, ¿no? Ellos siguen adelante. ¿Quién más quiere hablar de eso? Sí, viene que aquí hay un dato interesante que nos acaba de dar Tita. El Festival Vallenato se funda, si no estoy mal, hay una primera conversación en Barranquilla sobre el Festival Vallenato. ¿Qué año, Félix? No, en 1950 se hace en fundación la primera muestra, la segunda la de Aracataca, la tercera se hace en Valledupar. Y ahí se queda. En una feria en 1967 y en el 68 se hace el Festival Vallenato. ¿Quiénes son aquí del Cesar? Entonces podemos hablar. El Festival Vallenato era un festival itinerante en sus orígenes. Se iba a realizar en una región hoy, una región mañana, pero llegó a Valledupar y ya no lo quisieron dejar salir de ahí se quedó. Pero en principio era planteado así justamente. Bueno, ya volveremos, porque Tita tiene muchísimos datos que nos va a compartir ahorita. Hay un elemento clave cuando García Márquez se encuentra con Álvaro Cepeda. Álvaro Cepeda lo lleva a su casa, le muestra esa espléndida biblioteca, es el primer contacto que tiene, y Álvaro le dice, lo que hay que leer está aquí, llévese los libros que usted quiera. Y García Márquez se lleva un título que después se le devuelve. Ya hablaremos un poco sobre eso y otros libros que le mandaron a Sucre cuando estaba en una convalecencia. Regresemos a Cartagena y hablemos de 2 personajes que son decisivos en la formación de García Márquez, Gustavo Ibarra y Clemente Manuel Zavala. Aunque yo quería contar la anécdota de que García Márquez siempre quiso aprender a tocar acordeón, pero su abuelo el coronel se lo impidió, porque García Márquez vio desde niño a los acordeoneros y quedó fascinado, quedó encantado, y ese deslumbramiento le siguió hasta los últimos segundos antes de su muerte. García Márquez murió a ritmo de vallenato. Antes de morir, su agonía fue puro vallenatos. La segunda columna que escribió en el Universal el 22 de mayo fue sobre el acordeón, y él decía una cosa maravillosa, que cuando sonaba el acordeón tenía una resonancia como de animal triste, como antiguo, como insondable, que le arrugaba el corazón a quien escuchaba esa música. Y hay otro detalle, en Barranquilla Germán Vargas le regaló una armónica y aprendió a tocar la armónica. Y llegó un momento en que Germán Vargas y los amigos de Barranquilla se fastidiaron tanto de oír esa armónica que tuvieron que lanzársela al mar o botársela, porque eso era un permanente, todo el tiempo estaba con su armónica. Bueno, ese paréntesis quería compartir con ustedes. Se creía que quien tocaba el acordeón iniciaba un destino de perdición. Entonces el coronel Nicolás Márquez le advirtió que realmente ese era un instrumento de seres bohemios
que estaban en la perdición porque había un criterio, un prejuicio en esa época. Bueno, ¿quién es Clemente Manuel Zavala? Un políglota, un periodista, un crítico político, una persona que tenía una gran formación literaria, que había leído a los clásicos, que había leído a Joyce, que había leído a Faulkner, que era un gran lector y era una persona que sabía mucho de música, no solamente de la música clásica, sino de la música tradicional. Él se vino a Bogotá, prácticamente los libros los fue movilizando en burro, todos sus libros, toda su biblioteca. En esa época era difícil salir de San Jacinto hasta Cartagena y él transportó sus libros en burro. Y bueno, era un hombre con era un erudito, una persona escurridiza, tímida, que necesitaba tomarse 3, 4 cervezas para desinhibirse, pero era una persona que Jacques Gillard lo nombraba como una personalidad misteriosa. No era que era misterioso, sino que sencillamente era un introvertido, una timidez congénita, y era un hombre que sabía mucho de música clásica. Cuando regresaba de Bogotá o de Cartagena a San Jacinto, buscaba a los gaiteros. Todas las fiestas de Clemente Zavala eran con gaitas en su pueblo, en el patio de su casa. Como les decía al principio, Clemente Zavala acompañó a Gaitán a esa correría investigativa por la zona bananera. Ese es un dato muy importante que esclarece digamos, un aspecto histórico que está en la obra de García Márquez, que es la masacre de las bananeras, que tanto Álvaro Cepeda como García Márquez transponen y transmutan en sus novelas, en 100 años de soledad y en La casa grande de Álvaro Cepeda Zamudio. Entonces, Clemente Manuel Zavala era amigo de Ramón Viñes, era amigo del grupo de Barranquilla. Había una conexión entre Cartagena y Bogotá y una conexión entre Barranquilla, Bogotá y Cartagena. Y había una conexión también con Zipaquirá, por supuesto, y había una conexión con Sucre. Entonces, nosotros vemos a veces los lugares como incomunicados, y resulta que hay un gran tejido humano que permite la conexión de esa información y de seres humanos trascendentes. García Márquez confiesa que en cada ciudad encontraba monstruos. En Cartagena encontró monstruos, en Barranquilla encontró monstruos, en Bogotá encontró sus monstruos, en Zipaquirá encontró monstruos, en Sucre encontró monstruos. Encontraba a la gente que necesitaba, a la gente que sabía de literatura, a la gente que sabía de reportería, de periodismo. Y en Cartagena encontró a 4 o 5 personas claves en su formación inicial: a Clemente Manuel Zavala, a Gustavo Ibarra Merlano, que en esa época él no había publicado sino poemas encubierto allí con seudónimo, pero Gustavo Ibarra era el hombre que más sabía del mundo griego, era un erudito de la cultura griega y además era un hombre que conocía las culturas, toda la cultura indígena de América. Era un hombre erudito, pero que era también de una personalidad introvertida, también una persona tímida. En una época soñó con ser sacerdote, era un hombre muy espiritual, muy católico. Le enseñó a García Márquez a redescubrir el mundo de la tragedia griega en el momento en que él está escribiendo La hojarasca, que por supuesto el libro cambió de nombre, se llamaba La casa, y esa casa que fue reescrita y que terminó siendo La hojarasca fue leída por Gustavo Ibarra Merlano. Y el epígrafe que aparece de Sófocles, que aparece en La hojarasca, es una sugerencia de Gustavo Ibarra Merlano. Gustavo Ibarra Merlano a los 63 años viajó a Grecia y cumplió su sueño de conocer a Grecia, pero era como esos peregrinos inmóviles que desde el patio de su casa conocían a Grecia sin haber ido, pero sabía mucho de la Grecia antigua y de los grandes poetas, y a los 63 años fue a Grecia y publicó 2 poemarios que son
de gran resonancia en la poesía colombiana contemporánea, que es Ordalías y Los días navegados. Hojas de Tarja y Los días navegados. Gustavo Ibarra se descubre como poeta ya después de los 60 años, pero fue significativo en este periodo de Cartagena del año 48-49. Hay que mirar este periodo como una unidad con matices, 48 hasta el 52, 48 y 49 de Cartagena, pero él venía e iba a Barranquilla. Por lo tanto, desde la primera columna del Universal hasta la última del Heraldo, en el año 52, hay todo un proceso, un laboratorio de creación, no solamente de su obra periodística, sino de su obra literaria. Habría que preguntarse en qué momento Séptimo se convierte en Melquíades. Esa es la pregunta que yo me hago en esta tarde. ¿De qué manera Séptimus ya contenía a Melquíades y de cómo Séptimus ya había destellos de Melquíades en ese joven reportero y periodista? Ya vamos a responder esa pregunta. Antes de seguir con Gustavo, quisiera pedirle al público que por favor nos acompañe con un poco de silencio, particularmente del ala derecha, si cesan por favor la tertulia y seguimos a los invitados. Gustavo, ¿de qué escribía en principio García Márquez en esta etapa en Cartagena? Bueno, se ha hablado mucho de la escritura de la primera columna, del famoso lápiz rojo de Clemente Manuel Zavala. Tuve la oportunidad de escuchar una versión más de esa historia en Barranquilla en el año 97, cuando García Márquez dio un taller de narrativa. Y básicamente lo que dijo fue que cuando le entregó la columna, Zavala tachaba la línea y entre líneas reescribía con la misma idea, con menos palabras, y al final todas las líneas estaban tachadas y la columna estaba entre las líneas. Entonces García Márquez decía que a medida que iba escribiendo sus columnas, notaba que el maestro le tachaba menos y esa era la medida de su aprendizaje. También nos faltó Héctor Rojas Erazo en esa experiencia. Que había conocido antes en Barranquilla como profesor de pintura, ¿no? Fue su profesor de dibujo, claro. Incluso García Márquez, cuando pidió trabajo en el Universal, fue como ilustrador, pero Zavala inmediatamente lo lanzó a ser autor de columnas de opinión. Pero también procesaba mucho los cables internacionales y entonces estaban muy atentos a las noticias de Rita Hayworth y su matrimonio con Ali Khan, o del nacimiento del príncipe Carlos, que desde aquella época estaba esperando la corona y todavía no se la han dado. Y bueno, era un gran lector de cables internacionales, era el que hacía los artículos conmemorativos. Escribió una nota, por ejemplo, en el centenario de Edgar Allan Poe, que era un autor que él admiraba muchísimo y cuya influencia está en muchas de las novelas. Curiosamente, y a propósito de detalles que vale la pena destacar, estamos celebrando Macondo como país invitado a esta feria, y yo quisiera preguntar, ahora tú preguntabas que si hay alguien de Valledupar, yo quisiera preguntar si alguien sabe qué era el Macondo. Bueno, yo tengo una respuesta antes de que Tita nos dé la otra, y es que en una nota sobre los juegos de azar en Sucre, resulta que existía la ruleta, el macondo, los dados, es decir, era un juego de azar. Y es bastante interesante que Macondo sea un juego de azar porque todos somos Macondo. La casa siempre gana y los incautos siempre perdemos. Sí. Muy bien. ¿Tienes otra respuesta, Tita, sobre eso? Yo pienso que Macondo, el nombre, pues Macondo es un país completo, todos somos Macondo, pero Gavito escoge este nombre particular porque Ramón Viñes le había indicado hace rato que debía abandonar los nombres reales de las ciudades o de los pueblos de que hablaba, y este es un árbol que es muy, ¿cómo digo?, popular, ¿no?, que es muy propio de la zona bananera, y tú ves estos árboles, se llaman Macondo, árboles de Macondo, y me parece muy bien escogido el nombre porque es el significativo de la región. Yo también, otra cosa, que
hablando de toda esta cultura que adquirió Gavito con Clemente Manuel y toda esta gente allá, a Germán Vargas le oí por primera vez ese nombre y él me explicó quién era Clemente, cosa que yo lo admiro desde entonces. Entonces, no había una cosa como del azar, como del destino, que esta gente tenía que encontrarse en algún momento, tenía que encontrarse. Y la chispa fue esa fiesta en el barrio abajo. Aquí se comienza a formar el grupo de Barranquilla. El grupo de Barranquilla es una experiencia irrepetible. No la hemos visto en otro momento, no la hemos visto en el país, en ninguna parte. Y produjo cosas muy importantes, pero la primera cosa que produce en estos momentos de los años 50 es la revista Crónica. La revista Crónica se llamaba un weekend de literatura y de deportes y mezclaba estas dos cosas que parecen irreconciliables, las mezclaba perfectamente y se convirtió en un éxito de taquilla, podía decirse al principio, con grandes reportajes de Germán Vargas sobre el heno de Freitas, que fue famosísimo, y un señor Osvaldo Carrijó, que no lo recordaba yo, pero que hizo unos reportajes muy bellos. Luego viene el aspecto cultural de la revista, que era una cosa que Alfonso quería hacer resaltar, y comienzan a trabajar sobre artículos de Ramón Viñes, que escribe desde Barcelona, de Bernardo Restrepo Maya, que escribe desde los Estados Unidos, y de Juan B. Fernández Renowisque, que escribe desde París. Y escriben unas crónicas bellísimas. Estos recuerdos de París todavía llaman la atención de cómo hablaba él de las calles parisinas. Pero la intencionalidad del grupo de Barranquilla siempre fue modificar la literatura que se estaba haciendo en el país en esos momentos. Este grupo, cada uno y juntos, tenían un conocimiento muy amplio, muy profundo de lo que se estaba haciendo en otros países. Ellos leían la revista Sur, por ejemplo, la famosa revista Sur, la leían desde los años 40. Esa revista llegaba a Barranquilla desde los años 40. Y cada uno en su edad la interpretaba y la leía y la comentaba. Entonces comenzamos a ver ahí una manera distinta de hacer el reportaje local, porque ellos, la inspiración de ellos era nada menos que Borges, Filiberto Hernández y Mallea. Álvaro particularmente tenía una gran afición con esta gente que escribía desde Puertos y Soledades. Ellos escogen el cuento de Borges que se llama Emma Suns por la manera como este señor habla de la ciudad sin describirla. Son sugerencias y silencios los que te hablan de Buenos Aires. Dice, esta es una forma de escribir sobre Barranquilla. No tienen que hablar de las calles ni de las iglesias. Esta es la forma de describir una ciudad. Este es el lenguaje contemporáneo que hay que hacer. O sea que hacían una especie de pedagogía también para todos los que lo leían y querían manifestar lo que sabían y lo que pensaban que se podía hacer. Esta también es la primera forma de señalar la importancia de la literatura suramericana, que no se tenía en cuenta en esos momentos. Y es la primera vez, antes del boom, mucho antes del boom, se reconoció la importancia de esta gente de Hispanoamérica y de su lenguaje, Por eso la revista Crónica se destacó como una de las revistas más importantes de Colombia
en este momento se dice que fue la más importante por todo lo que dijo, lo que enseñó, lo que valió, por las obras maestras que publicó, que enseñó, los cuentos de nuestros amigos que se publicaron allí y que todos se destacaban por la importancia y que luego fueron publicados internacionalmente, los de Gavito particularmente, ¿no? El señor Jacques Gillard, un científico literario, como le decía Alfonso Fuenmayor, él recopiló, por eso tenemos este recuerdo y por eso podemos hablar de las jirafas y de los puntos y aparte, porque este hombrecito de la Sorbona, doctor de la Sorbona, una noche alguien le dio el libro 100 años de soledad y olvidó toda la tesis que estaba haciendo sobre los maestros del siglo de oro de España y dijo, no, yo tengo que ver esto que está pasando acá, y se pasó a Latinoamérica inmediatamente a través de 100 años de soledad, y por eso se hace esta recopilación y por eso sabemos todo lo que sabemos sobre la época, porque él hizo 3 tomos gordísimos, lo que ya así, como estos, sobre lo que escribió, únicamente sobre lo que escribió García Márquez en Cartagena y en Barranquilla. Y luego hizo la recopilación de Álvaro Cepeda Zamudio, también lo que escribió en Barranquilla, en El Heraldo y en El Nacional. Adelante. Es que Tita nos ha puesto el dedo en una llaga que es riquísima, el periódico Crónica, que vendría a ser el primer periódico que haría García Márquez. No era jefe de redacción de Crónica, porque Oprimido fue después. Y este es un periódico que Alfonso venía acariciando desde hacía rato y no se realizaba, ¿no? Y de tanto anunciarlo, ya no le creían, hasta que un día dice, la próxima semana sale Crónica. Y sale Crónica, que es un poco esto que tenemos acá. Sí, pero ahora miramos eso. Sí. Es que aquí está la portada del primer periódico. Y esa es otra edición. Sí. En esta portada está el heno de Freitas. Es para explicar un poco lo que Tita decía sobre el semanario deportivo literario. Cuando el periódico sale, Crónica, los barranquilleros pensaron que por fin había llegado el periódico deportivo que estaban esperando, porque la portada de Heno de Freitas, un jugador de fútbol brasilero, que era un tipo muy singular, era muy elegante, cuando hacía un gol hacía una pausa para peinarse, de lunes a sábado jugaba golf, no practicaba fútbol, vivía en un hotel, era un personaje muy particular. Y entonces ellos, para no defraudar a su audiencia, decidieron llamarle en el siguiente número a su periódico Semanario Literario Deportivo de Barranquilla. Y ahí mataban 2 pájaros como de un mismo tiro. Aquí en esta recopilación, que a Tita no le gusta mencionar mucho, están 7 ediciones, las únicas 7 ediciones que se conservan de 54 o 58 que se supone fueron publicadas. Y algunos fragmentos que Tita le entregó a los editores o no le entregó, ya no sé, pero mejor no hablemos de ese tema. Volvemos a Cartagena y ya seguimos con Crónica, porque Crónica marca un hito interesante. Hay un par de anécdotas que unen y que de alguna manera caracterizan lo que se estaba dando en esa época en esa región. Era una renovación de las letras. Una, a propósito del grupo de Barranquilla, un poco para burlarse de la soberbia intelectual local, tomaron una obra de Julio Cortázar que se llama Los Reyes y le cambiaron el nombre y la mandaron a un concurso teatral en Barranquilla. Y bueno, Cortázar no ganó ese premio porque Cepeda creo que al final les confesó a los jurados que eso lo habían hecho ellos, que habían mandado a Cortázar a concursar como un autor local. Y en Cartagena fue la creación de César Guerra Valdés. Resulta que Rojas Erazo, Zavala, Gustavo Ibarra Merlano y García Márquez se inventaron la llegada de un escritor nicaragüense, le hicieron entrevistas, publicaron obras de César Guerra Valdés. La entrevista salió en la primera página del periódico.
una entrevista en la que César Guerra Valdés decía que había que renovar la literatura latinoamericana, y resulta que nunca existió Guerra Valdés. A propósito, creo que a Sergio Ramírez le preguntaban que si García Márquez inventaba cosas. Bueno, logró colar un personaje imaginario en la primera página del Universal. Bueno, también se inventó la división, la protesta por la división del Chocó, ¿no? Yo quería agregar a lo de Macondo. Hay un dato que yo les quiero compartir para llegar a lo que estamos hablando de César Guerra Valdés, y es que históricamente Macondo es una palabra africana, como lo ha investigado Dazo Saldívar, y es una palabra que vino a bordo, muy probable que viniera a bordo de las galeras de los africanos esclavizados en América. Entre otras cosas, es que tiene multiplicidad de significados. Y yo acabo de descubrir que en el diccionario del lexicón de costeñismo de Mario Alario Di Filippo, publicado en el 64, hay una definición de Macondo. Y Mario Alario fue profesor de García Márquez en la Universidad de Cartagena. Y da las múltiples definiciones de Macondo, no solamente como el nombre de una hacienda bananera en Aracataca, sino también como el juego de azar, que era una pirinola que tenía figuritas, y que la figurita del árbol de Macondo, que es un árbol, el que le salía el Macondo ganaba. Entonces la gente daba vueltas a la pirinola, y si salía el Macondo, ese era el ganador. Quería contar eso porque no es un dato conocido de que Macondo, además de ser un juego de azar, de hacer un árbol, era una tribu africana errante, y que es un nombre que tiene más de 500 años. Lo de César Guerra Valdés es interesante porque en el fondo estaban cuestionando la poesía piedracelista. Si uno se lee al poeta César Guerra Valdés, que lo inventaron, pero lo inventaron con justificación. Había que inventar un poeta porque Cartagena estaba en un letargo. El mejor poeta de Cartagena era Luis Carlos López, que estaba a punto de morirse. Murió en el año 50, el 30 de octubre. Pero García Márquez venía de Zipaquirá, invadido de piedracelismo, y venía con una poesía cursi, una poesía amorosa cursi, y García Márquez en Cartagena cuestiona la cursilería del piedracelismo y cuestiona la poesía española. Bueno, toda su influencia era el siglo de oro español, pero en Cartagena encuentra una resonancia en Héctor Rojas Cerazo, que es un poeta que estaba leyendo a Edgar Lee Master, uno de los grandes poetas norteamericanos, que García Márquez descubre una beta de la poesía americana y del mundo en Cartagena, y descubre muchas otras cosas que luego serían básicas en 100 años de soledad. Pero lo de César Guerra Valdés, que aparentemente es una travesura, es un ingenio creativo de 4 periodistas que se ponen de acuerdo para inventar al poeta, lo entrevistan, editorializan, hacen la noticia y además le publican los poemas al poeta invisible. Y los poemas los escribe Rojas Cerazo. Y García Márquez se presta también para ese juego maravilloso porque entre 4 crearon al poeta. Y el poeta lo que hace es atacar el piedracelismo. El César Guerra Valdés arremete contra la cursilería, arremete contra el artificio. Y entonces yo creo que García Márquez, al igual que Primo Guerrero en el Chocó, le tocó utilizar el recurso de investigar la realidad desde otra perspectiva. Y lo del Chocó no fue un invento. En las memorias de García Márquez se cuenta que realmente Rojas Pinilla quería desmembrar al Chocó y vendérselo a los antioqueños y a la gente del Cauca. Y lo que se estaba evitando era el desmembramiento del Chocó, y García Márquez con el corresponsal del Chocó logran crear una manifestación que no existía, pero que los dos convocan a la población, y luego hace muchas, bueno, no estamos avanzando, estamos saltándonos unos, en los pero tiempos, claro. estamos pasando del 54, claro, 54, ¿verdad? Pero bueno, de pronto es que me alegré con lo de César Guerra Valdés, que de verdad, el solo hecho de que lo hayan inventado 4 personas, el poeta existe. En Cartagena se quedaron esperándolo. Nunca llegó, pero la gente tuvo la sensación de que en cualquier momento aparecería César Guerra Valdés con una maleta llena de poesía. Todavía lo estamos esperando. Bueno, se ha hablado mucho de
la influencia que recibe García Márquez para formarse como escritor. Y hemos hablado de personas vivas con las que él se encuentra y con las que comparte, que le corrigen cosas, le insisten en su proceso de formación. Hemos hablado del sabio catalán, hemos hablado de Clemente Manuel Zavala, hemos hablado de Gustavo Ibarra. Pero ahora, desde la perspectiva de los autores que leía, ¿quiénes empiezan a ejercer esa influencia definitiva que finalmente García Márquez recoge en el perfil de su obra? Bueno, la influencia, como mencionaba Tita, estaba muy pendientes de lo que se publicaba en Argentina, Sur particularmente, y Borges, obviamente. 100 años de soledad tiene una poderosa influencia de Jorge Luis Borges. Y bueno, estaban muy atentos a lo que estaba pasando en los Estados Unidos, que es una diferencia, digamos, con lo que pasaba en el centro de Colombia, que todavía miraban a París y a Europa, y el grupo de Barranquilla estaba mirando hacia Hemingway, estaba mirando la literatura norteamericana, de manera que fue un aire fresco que entró a través de esas lecturas que estaban muy al día, estaban muy atentos a lo que estaba pasando en literatura. Yo quería decir precisamente eso, es que una de las de los deseos intensos que tenía el grupo era transformar la literatura. Cuando llega Álvaro con esta cantidad de gente de los Estados Unidos, comenzando con William Faulkner, Hemingway, Caldwell, que es un poco olvidado, y dicen, pero es que es a través del cuento como nosotros podemos transformar esta literatura. Es el concepto del cuento que es el que va a servir para transformar. Y por eso la literatura de crónica es toda de cuentos, cuentos de los autores más distintos que ustedes pueden imaginar, sobre todo los americanos que Álvaro había traído, que había pasado 2 años en Colombia y se había, digamos, se había inmerso en esa literatura que estaba funcionando en los Estados Unidos en ese momento y que acá era completamente desconocida. Y todo eso se hace a través de crónica. Crónica, ese es el mérito histórico también de crónica, porque aquí nadie conocía estos escritores, ni Hemingway, ni Caldwell, ni Faulkner, ni todos los grandes americanos, aquí nadie los conocía. Entonces ese es el mérito histórico. Y el otro mérito que debemos atribuir también a la gente, a los 4 del grupo y a todos los que se le unieron, porque se convirtió como en un panel. Todo el mundo que sabía de literatura y que le gustaba la literatura iba para allá a conversar. Hasta grandes empresarios, podríamos decir. Julio Mario Santo Domingo, que fue uno de los fundadores de Crónica, por ejemplo, escribía cuentos, tenía un rollo de cuentos. Alfonso se los conocía y nosotros se los traducíamos, y Alejandro Obregón le dibujaba, le ilustraba sus dibujos. Entonces tenían ellos gente de la más distinta variedad, pero todos con ese propósito. Tenemos que cambiar esto que se está haciendo en el país, tenemos que adelantarnos. En otros países está funcionando otras cosas. Bueno, en los Estados Unidos por supuesto, pero aquí en Latinoamérica están cambiando las cosas en el sur. Nosotros tenemos que estar muy adelante de eso. Y lo hicieron, porque Crónica es eso. Crónica es eso, es un espejo de lo que estaba ocurriendo en Latinoamérica en ese momento, y es un espejo que se puso a todos los colombianos, amantes de la literatura y no amantes también, porque los amantes del fútbol también la leían. Entonces ese es un espejo que se puso y se dijo: adelante, se caminen que están atrasados, caminen que están ocurriendo otras cosas en el mundo. Y eso lo hizo Crónica. Crónica hizo eso, y ese es el gran mérito que tiene, y por eso se dice que fue mejor que Crítica, la revista de Zalamea, y que mejor que Mito, por supuesto, pero tal vez
Tal vez una de las razones por la que fue mejor que todas esas es porque nunca a nadie se le ocurrió escribir un ensayo. Nada de eso. Eran cuentos. Gilard dice en la recopilación que hace de la obra de García Márquez que estos señores eran muy adelantados a partir de la amistad que construyen con el señor Rondón en la librería Mundo, en tanto le dictan al dueño de la librería los libros que necesitan ellos que compre. Entonces, cuando los libros vienen de Argentina en unos huacales grandes, pues eso hacían una fiesta en los bares, en los cafés donde se reunían, y ahí mismo en la librería Mundo. Y hay un momento interesante que no se ha ponderado del todo bien, y es el momento en que García Márquez se va a Sucre para pasar una convalecencia por una enfermedad que contrae en Cartagena, y le cuenta a sus amigos de Barranquilla que acaba de conocer que va a estar mucho tiempo allá sin hacer nada, y estos un día le envían una caja misteriosa que nadie sabía qué era, y empiezan a desempacar y encuentran 23 títulos. García Márquez recuerda Vivir para contarla 17 o 18. Hay unos un poco fantasmas que están por ahí, pero a partir de eso uno podría decir, aquí están los autores un poco que ejercen influencia en la obra de García Márquez. Sí, la modernidad literaria, Virginia Woolf, por ejemplo, hay un ejemplar simbólico, y es aquel Orlando, donde hay notas de ambos, de la letra cuadrada de Cepeda y la letra mucho más sinuosa de García Márquez, y ahí es donde dice, García Márquez pone una nota en la primera página que dice, imita mucho a García Márquez. Muy bien, sí. Tita ha hablado de Crónica, y yo para cerrar un poco el capítulo de Crónica, salvo mejor opinión, bueno, lo abro otra vez. Dejo recordar como los ingenios que aparecen en este periódico. García Márquez era jefe de redacción, y de repente había una página en blanco y tenían que llenarla de alguna manera. Entonces García Márquez se sentaba y escribía un cuento. Escribió alrededor de 6 cuentos que publica en Crónica. Sí, 6. 6 cuentos, y dice García Márquez que nunca un cuento quedó mejor escrito como esos que hizo a la carrera. Aquí aparecen cosas fantásticas como la del colaborador que se inventa el diario de una mecanógrafa. Esto era muy interesante porque cada semana los barranquilleros esperaban ansiosamente en qué terminaba las aventuras de la mecanógrafa. La señora lo que contaba eran las peripecias que tenía que hacer para que su jefe, que andaba afanado por apropiarse de su acrisolada virtud, procediera en el intento. Entonces, ¿cómo hacía ella para evitarlo? Bueno, los barranquilleros buscaban afanosamente esa historia, que era una historia de invención. Digo que ya hablaremos otra vez de Crónica, porque quiero ahora, con tu venia Tita, que hablemos de Comprimido, que es un periódico que también marca una época en Cartagena. Pero eso ocurre casi al tiempo de Crónica. Se cierra Crónica y García Márquez, 1951 es Comprimido. Perdóname, yo creo que Comprimido, según la cronología de Jack, Comprimido ocurre cuando Gavito vuelve a Cartagena, cuando termina su periodo barranquillero de las jirafas, y él vuelve a Cartagena y se encuentra con esta persona increíble. Guillermo el Mago Dávila. Exacto, el señor que le dicen el tigre o algo así. El Mago Dávila. El Mago Dávila, y producen este periodiquito lindo. Sale el 18 que había en un 18 de cajoncito que septiembre. se llama Comprimido, ¿no? Y salieron 2 números, creo. 6 números. Un número 6. Del 18 de septiembre al 23 de septiembre del 51 salió Comprimido. Comprimido lo gerenció, lo apoyó financieramente Guillermo Dávila, a quien le dicen el mago porque realmente él es el creador de la Asociación Nacional de Magos. Él es un mago en verdad y ha reaparecido. Muchos creían que había muerto, y hace poco estuvo en Cartagena contándonos pormenorizadamente cómo fue la experiencia de Comprimido, que fueron un periódico de 24 pulgadas que cabía en el bolsillo y que se regalaba al atardecer. Era un periódico vespertino que salió el 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de septiembre del año 51. Se regalaba y él lo financiaba, y García Márquez lo escribía en 1 hora en la mañana de cada día. Lo escribía rápidamente, hacía el editorial, hacía notas sentimentales, hacía notas políticas. Era un diario
que se adelantó a nuestro tiempo, porque el periódico se regalaba, hacían 1000 ejemplares, lo armaban en el Universal, pero lo imprimían muy cerca, en la calle de Ayos. Y era literalmente comprimido, era pequeñito. Claro. Gustavo hizo una investigación en la ciudad de Cartagena que generó un libro maravilloso que se llama Un ramo de no me olvides, en donde aparecen varios rescates de la obra de García Márquez ahí en comprimido. ¿Por qué no nos hablas un poco sobre eso? Bueno, antes de hablar, digamos, de los textos que se rescatan, probablemente ya están mareados de ir y volver entre Barranquilla y Cartagena. Son 2 horas el viaje y hemos ido y venido como locos. Como lo hizo García Márquez. Sí, y hay algo muy insustancial que diferencia estas 2 ciudades y que determina por qué García Márquez tuvo una experiencia o destacó por mucho tiempo la experiencia barranquillera por sobre la experiencia cartagenera. Y es que Cartagena, que la vemos reflejada en lo que él llama la ciudad de los virreyes, en El amor en los tiempos del cólera, en Del amor y otros demonios, es una ciudad virreinal, es una ciudad de apellidos, a los cartageneros los llaman los cachacos de la costa. García Márquez no tuvo una buena acogida en Cartagena porque era un muchacho de provincia, mal vestido, lo discriminaban, se burlaban de él. Realmente hubo mucho rechazo en Cartagena para García Márquez, mientras que en Barranquilla, una ciudad puerto, una ciudad abierta, encontró esta acogida de personas que pertenecían obviamente a sustratos sociales diferentes, pero que lo social no marcaba la amistad. Ahora, en el caso de Cartagena, porque entonces uno se preguntaría, ¿y por qué tantas novelas sobre Cartagena? ¿Por qué una casa de los sueños en Cartagena? ¿Por qué la fundación de periodismo en Cartagena? Bueno, releyendo un poco El amor en los tiempos del cólera, cuando Florentino, que es también un descastado, quiere ganar el amor de Fermina, hay una frase muy significativa y es: se propuso ganar fama y fortuna para merecerla. Y en cierto modo eso es lo mismo que pasó con García Márquez y Cartagena. Ahora, en cuanto a los rescates, yo creo que hay unos fascinantes. Por ejemplo, el arte del disfraz en la escritura. Resulta que uno de los textos de García Márquez es una reseña de una novela de Steinbeck que se llama Se ha puesto la luna. Y es una novela que sucede o está escenificada en la invasión nazi a Noruega. Pero mientras está hablando de la novela de Steinbeck, García Márquez comenta la política local. Y el censor del Universal, porque siempre había un representante del gobierno censurando y muchas páginas y secciones del gobierno, del periódico aparecían en blanco porque el censor las mandaba a quitar, dijo: yo sé que esta es una crítica velada al gobierno, a pesar de que se refería a Noruega, la voy a dejar publicar porque está muy bien escrita. Pero le dijo a García Márquez que quitara el crédito, que no pusiera su nombre alrededor de esta reseña. Y a veces, hablando de Joe Louis, el boxeador, García Márquez hablaba de la dictadura pugilística de Joe Louis. Entonces, muchas veces, de Don Pancho y Ramona, de los temas más triviales, se valía para hacer comentarios sociales y políticos de lo que estaba pasando en esa época, que era una época muy violenta y de mucha represión. Y a propósito de un espacio muy significativo para García Márquez, el convento de Santa Clara, que en aquella época era un hospital, García Márquez entró a formar parte del comité de prensa del Hospital Santa Clara. Y bueno, siguió apegado al Hospital Santa Clara hasta muchos años después, cuando escribió Del amor y otros demonios, porque seguía de alguna manera haciendo reportajes sobre lo que pasaba en ese edificio. Es que estás hablando del amor de Gavito por Cartagena. Yo también te quiero contar algo del amor de Gavito por Barranquilla. Pues ya volvimos a Barranquilla, recuerden. Aquí estamos en Barranquilla. Yo creo que ni siquiera los barranquilleros saben lo que Gavito amó a la ciudad. Su último libro está escrito sobre su experiencia en el Heraldo, desde que empezó en el Heraldo hasta que terminó. Se llama El misterio de las putas, ¿cómo es que se llama? Memorias de mis putas tristes. Las memorias de mis putas tristes. Ese es el último libro que escribió Gavito y está dedicado a Barranquilla. Está escrito
escenificado en la ciudad de Barranquilla. Tú allá recorres la avenida de La Paz, hoy en día es la avenida 40, recorres la calle tal, es la calle de hoy en día en Barranquilla. Las situaciones de... ¿Puedo decirlo? Estaba pidiendo permiso para decir la palabra burdeles, porque no sé hasta qué punto. Es que a lo mejor hoy en día se llaman de otra manera. No sabemos. Entonces, eso... Entonces, allá pues había estas instituciones, eran muy famosas. Y ahí en este libro aparece la famosa casa de la Negra Eufemia, que era una casa sumamente importante con grandes patios y árboles. No era una cosa sórdida, sino era como un parque. Y en ese parque se basa también uno de los cuentos de Gavito más interesantes, que es La Noche de los Alcaravanes. Ese es un cuento muy bello y está escrito como una experiencia que pasó ahí, porque había alcaravanes en ese jardín zoológico de la Negra Eufemia. Entonces, como que él una vez se quedó dormido y se levantó espantado porque creía que le habían sacado los ojos los alcaravanes. Entonces, todas estas historias pasaron en Barranquilla y ese libro está íntegramente dedicado a la ciudad, porque está escenificado sobre la ciudad. Otra cosa que, modestia aparte, pero me toca decirlo porque ¿quién más lo va a decir? El único escritor que él menciona en ese libro es Álvaro Cepeda Zamudio, y el único libro que menciona es Todos estábamos a la espera. Por eso digo que el amor de él por la ciudad fue tan profundo que hasta los últimos años de su vida se sentó y escribió este libro. Quería agregar algo que dijo Gustavo, el temperamento de Cartagena y Barranquilla, tan diferente que Gabo se va para Barranquilla y vive en el rascacielos, que es un edificio de putas, y él vivía en el 7º piso, y ahí convivía con las putas. Compartían el jabón, se bañaban juntos, había una confraternidad prostibularia hermosísima, que años después García Márquez lo describiría en sus memorias, la experiencia prostibularia en Sucre y la experiencia prostibularia del rascacielos. O sea, Memoria de mis putas tristes podría llamarse Putas por lo alto, rascacielos, el rascacielos de las putas, porque realmente esa novela es sobre la experiencia prostibularia del joven García Márquez en Barranquilla. Lo otro que quería agregar... Del joven García Márquez y del grupo, ¿no? No, una experiencia prostibularia que fue clave, porque en Barranquilla nunca juzgaron a García Márquez porque convivieran con las putas. Si hubiera sido en Cartagena, estuvieran todavía juzgándolo. O sea, las dos ciudades son muy diferentes. Cartagena es muy inquisitorial, allá fue puerto principal de la esclavitud de los africanos, y además tuvo un palacio de la Inquisición durante 212 años, que se fueron los inquisidores y quedaron muchos cartageneros con esa mentalidad amurallada e inquisitorial. Solo una anotación, pues la experiencia prostibularia tiene que ver también con ese paradigma cierto de los escritores, según lo cual el prostíbulo es un sitio adecuado para escribir, porque hay silencio en el día y en la noche todo el mundo fluye y hay insumos ahí para contar historias. Yo creo que la Barranquilla también tiene que ver con las estancias que García Márquez tuvo en la ciudad, porque si bien hablamos de ese periodo 49, 54 más o menos, también habría que rescatar que García Márquez llega a Barranquilla por primera vez a los 11 años, cuando va con el papá a fundar la farmacia homeopática. Estudia en un colegio que curiosamente se llama Cartagena de Indias, que queda hoy donde está la Sociedad de Mejoras Públicas de la ciudad, al lado del Teatro Apira de la Rosa, y de allí divisa la ciudad y divisa el puerto, divisa los barcos que llegan. Luego la familia se va para Sucre porque el papá los deja y se va en sus aventuras intentando montar empresas, y regresa otra vez a Barranquilla a hacer 2 niveles de bachillerato.
en el Colegio San José, que marca también a García Márquez en su formación. De hecho, García Márquez confiesa en Vivir para contarla que su ópera prima en la literatura la hace es en la revista Juventud de los padres del colegio San José. Y bueno, después vendría la que ya conocemos, ¿verdad? Yo quiero hacer una última pregunta a mis compañeros de tarima antes de cederle la palabra a ustedes para que igual conversen con ellos. Lo que dice la crítica es que la familia de García Márquez estuvo atrapada válidamente en toda la cultura guajira, porque aún viviendo en Aracataca seguía una relación muy fuerte con el departamento, con toda la península. De allá traían chivo, el pescado, los camarones, la langosta. Tenía una esclava guayú, de hecho. Y por tanto, algunos críticos, particularmente La Guajira, dicen que Macondo realmente es guajiro. Mi pregunta es, si bien ya definimos, o ya dijimos de dónde se deriva la palabra Macondo, ¿qué es Macondo? Macondo es un lugar, es múltiples lugares, múltiples naciones. ¿Qué es Macondo? Macondo es una suma, una síntesis. En un momento Macondo es Aracataca y La Guajira, y en otros momentos es Sucre y Cartagena. Sucre es el otro Macondo que fluye en las aguas. Es el Macondo que no tiene riel, que no tiene ferrocarril. Pero realmente hay historias, por ejemplo, El coronel no tiene quien le escriba, que fue escrito en París, y que todo su escenario realmente, a pesar que la historia es de Aracataca, la historia, la atmósfera del paisaje es sucreño. El correo, la lancha del correo viene por el río Magdalena, no hay tren, y en El coronel se habla de que están en un pueblo distante de Macondo. Ustedes saben que Macondo se cierra realmente con 100 años de soledad. Después de 100 años de soledad, lo que sigue es Cartagena y Sucre, el Real y Barranquilla. Las ciudades pequeñas vienen a llenar el vacío de la ciudad mítica que él ha construido, y el pueblo mítico que se llama Macondo, que él transpone realidades sucreñas al Macondo y realidades guajiras al Macondo, realidades de Aracataca al Macondo, pero realmente hay una mezcla de García Márquez ha dicho que Macondo ha terminado por ser un estado de ánimo, dando a entender que ahora hay tantos Macondos, pero realmente en su obra es la suma de su experiencia en La Guajira, porque es que García Márquez tiene dos ancestros, un ancestro guajiro por parte materno, y hay un ancestro sucreño por la vía paterna. Entonces, los mitos de La Guajira y los mitos de Sucre, que son importantes, permiten a García Márquez construir obras como la bella crónica del año 54, la Marquesita de la Sierpe, que fue publicado en El Espectador en el año 54, y muchas de las obras ocurren en Sucre. Por ejemplo, el Crónica de una muerte anunciada no se dice que ocurre en Sucre, sino que todos los elementos están sugeridos, y es un pueblo innombrado, pero el alma de la ciudad y del pueblo es Sucre. Y así hace también con Cartagena. Tú hiciste un texto muy puntual sobre eso, de que después de Macondo realmente sigue la Cartagena. Pero García Márquez no nombra a Cartagena porque tiene una relación de amor y odio, no solamente con Cartagena, de amor y odio con Sucre. Porque su abuelo paterno le negó a su propio hijo, que es el padre de García Márquez. García Márquez se llamaría hoy Gabriel Martínez Márquez, porque su padre realmente adoptó el apellido materno de Argemira García, que es la abuela paterna de García Márquez. Y ese hecho de que su abuelo no reconociera a su hijo, que es su padre, él nunca no fue evidente, no fue explícito, pero sí tenía su resentimiento con la región sucreña. Bueno, la razón por la que estamos haciendo homenaje a García Márquez es porque es un personaje muy complejo que cubre muchos aspectos de la vida social, cultural.
Es, además de escritor, es publicista, es cineasta, es politólogo, es decir, se mueve en muchas esferas, relacionista público. Él se creó a sí mismo como una marca, con mariposas y Macondo y todo lo demás. Pero también está el amigo. El amigo, yo creo que lo que construyó a García Márquez y le dio ese impulso para todo fue un sentido de la amistad. Pero quisiera hacer eco de dos conceptos que tuve la oportunidad de escuchar de Gustavo Ibarra Merlano, que fue su amigo de Cartagena. Uno decía, García Márquez es un cuentero guajiro. Lo demás viene por añadidura, la fama, la literatura, un cuentero guajiro. Y lo otro, que también lo decía Gustavo Ibarra Merlano, es que el gran mérito de García Márquez no necesariamente es literario, es un mérito moral, porque es una persona que viene de un pueblo perdido en un país centralista, en un país de privilegios, y logra ascender incluso más allá de lo que su propio país le habría permitido. Sí, muy bien, muy lindo. Muy lindo eso. Creo que es el punto de quiebre perfecto lo que acaba de decir Gustavo, para invitarlos ahora a que si tienen preguntas para nuestros invitados, la formulen. Sí, gracias. Yo quería preguntar también porque esta época, como decía Gustavo Arango, ahora coincide con muchas primeras veces de García Márquez, entre ellas su encuentro con el cine y la crítica de cine y hacerse amigo de Álvaro Cepeda, que tenía todas esas ideas sobre cine tan avanzadas para su tiempo, y quería como que desarrollaran la idea del cine y García Márquez durante esta época. Hay una nota maravillosa y yo creo que es de las más hermosas de las notas que pude encontrar en los archivos del Universal de aquella época, y es una crónica de una presentación en el teatro, una película que estaban dando que se llamaba Conozca a los dos, y la película era tan mala que el público empezó a salirse y hubo protestas y tuvo que venir el ejército porque estaban protestando porque la película era muy mala. La crónica salió en el Universal. Y una de las oportunidades que tuve de hablar con García Márquez, le mostré el texto y me dijo, yo era el único que hacía crónica de cine. No me lo dijo directamente, pero que el público, menos mal ustedes no se han ido, que el público tenga el sentido crítico suficiente para decir esta película es mala y nos vamos, es muy valioso. Y que además aparezca en un periódico es doblemente valioso. Pero definitivamente fue en El Espectador y en Barranquilla, por Dios, en Barranquilla y en El Espectador ya es un crítico digamos de profesión. Antes de irse a Gavito para El Espectador, ellos hicieron una película en Barranquilla sobre el carnaval de la ciudad del año 61, no fue antes, fue después. Entonces, esta película la filmaron en la ciudad, en el Paseo Bolívar, donde era entonces donde se efectuaba el carnaval. Todo funcionaba en el Paseo Bolívar, que era la calle de los banqueros y la calle de los negocios, y en estos días se convertía en la calle del carnaval. Era una cosa distintísima, y ellos hacen ese realce en esta película, la distinguen cómo cambia la ciudad en esos 3-4 días de carnaval. La película se llama Un carnaval para toda la vida, porque quisieron con ellos señalar que el espíritu de la ciudad estaba ahí y que ahí debía quedar, que ahí debía eternizarse tal vez el espíritu del carnaval, que ahora ya está cumpliendo tantos años como Macondo, está cumpliendo tantos años como Macondo. Cuando hablaban ustedes de qué era Macondo realmente, recuerden que yo había dicho eso que había resaltado Gavito en sus crónicas sobre esa música, que esta música vallenata convirtió la región en una cosa distinta, es una región completa de toda esta área, o sea que no podíamos dividirla que Macondo en algún momento era tal cosa y en otro momento era otro pueblo. No, es que eso es lo que dice la música dice que esto es una región inmensa
inmensa, enorme, con su propia cultura, sus propios intereses, y que se extiende, como lo repito, por todo el Caribe, todos los países del Caribe, y llega hasta el sur de los Estados Unidos, porque allá encontramos una música que se parece mucho a la de acá. En fin, esto es lo que yo quiero enfatizar muchísimo, que eso es lo que quiere decir Macondo y eso es lo que quiere decir la música vallenata. En los últimos minutos de nuestra presentación vamos a ver algo de esta película de la que habla Tita. Creo que sería un cierre de lujo, ¿no? Ver un poco eso, si nos lo permites. Sí, claro. Perfecto. ¿Una pregunta más? ¿Vemos la película entonces? ¿Perdón? Ya la están viendo. Bueno, ahí está la película. No sé si Tita quiere explicar un poco más sobre la película. Ya la están pasando. Tengo que parar a ver qué dice. A ver, ¿dónde está la película? El carnaval de los niños, que es un periodo muy importante del carnaval. Esa niñita que venía allí fue la reina de los niños. La comparsa de los indios, que son comparsas en ese momento hechas por la gente del barrio, los mismos muchachos y muchachas de que vivían en el barrio armaban las comparsas. Aquí ya están viendo muy claramente lo que es. Ustedes pueden gozar lo mismo que van gozando ahí los cuidado, va a ser un final. Bueno, aquí viene mira, este es el Gran Congo. Aquí viene el Gran Congo, que eso es una de las el Gran Congo es una de las grandes comparsas de la ciudad, de las comparsas fundacionales que llamamos, porque son de las primeras que vinieron y que tienen su misterio propio. ¿Esa película la edita García Márquez? Esa película sí, la filmamos, porque a mí me dejaron, así como en esta tarima, me dejaron un sábado de carnaval cuidando el material, y ellos se tiraron a la calle, al mar del carnaval, a filmar cada uno por su lado con Enrique Scopel, que era el que manejaba, digamos, la forma de hacer cine. Otro. Yo tengo. Este sí. Entonces, pues entonces filmaron todo esto, filmaron muchos rollos de película, y cuando terminaron, se llevaron el rollo. Gabito se lo llevó para Nueva York para revelarlo y ver qué se podía hacer con ese material. Aquí hay una historia muy curiosa, porque hay un aviso que está al revés y causó un gran problema tratando de enderezarlo en la sala de edición. Y finalmente el experto dijo: es que usted no va a poderlo arreglar porque es que está al revés. Entonces dijo Gabito: pero tienen cojones. Bueno, aquí están los gringos en el carnaval, los monstruos en el carnaval que salen de la... ¿No se está escuchando el texto? Porque el texto es muy bueno, el texto es de Germán Vargas. ¿Puedo poner audio, por favor? Aquí están el abrazo del hombre y la bestia. Abrazo de hombre y animal, como fue en el principio. Oigamos a Germán, porque este texto de Germán es muy, muy bueno. Sería muy bueno que sepan que en YouTube está toda La Langosta Azul, que fue filmado en el año 54. Toda La Langosta Azul. Lo más importante
Yo me la acabo de ver nuevamente en YouTube. Buscas La Langosta Azul y te sale la película. Que fue la primera película experimental del Caribe colombiano. Realmente. En la Langosta Azul, Gavito ejercita lo que él dice que le enseñó Álvaro en una sesión de ron y puños sobre la mesa. Que ahí Álvaro le enseñó los misterios del cine y por eso él entra en el año 54 ya en el grupo que está escribiendo y haciendo La Langosta Azul. ¿Me escuchas? Entonces, esta película sí es imposible hablar de ella. De esta película sí hay que verla, porque el concepto del cine silencioso, del cine sin palabras, es un concepto en este momento absolutamente moderno. Ahora mismo Godard, el gran cineasta francés, acaba de hacer una película que se llama así, Adiós a las palabras. Y esto fue lo que hicieron ellos en el año 54, negaron las palabras. O sea que por eso la película realmente no la puedo contar, esa película hay que verla. Y sí hay, lo que podría decir de la película es que en un momento dado se ve la historia de un pueblo de la costa también, un pueblito cerca al mar. Se ve la historia del pueblo, tú ves que el pueblo no tiene ni agua, ni luz, ni nada. Sin eso no hay una sola palabra allí, pero la cámara va buscando y mirando cómo cocinan las mujeres, cómo van de un lado a otro, cómo viven la vida los muchachitos, qué pasa en este pueblo. O sea que se convierte casi en un documental. Muy bien. La película. Digo, como documental, dices. Yo no podría decir que La Langosta Azul es un documental, pero sí comienza en una forma que está mostrando en ese momento cómo es la vida de este pueblo. Y esas son una de las reglas del documental. Pero luego se convierte en otra cosa. Luego se convierte en casi una película de misterio, porque al pueblo llega un gringo. Total, voy a contarles la película. Bueno, entonces llega al pueblo un gringo con una maleta llena de langostas, y una de esas langostas es azul. La cámara se acerca a la langosta y la langosta muestra o tiene al lado, me parece, una especie de señalización de lo que es. Dice langosta atómica, tantos gramos de no sé qué cosa, todo eso al lado de un contador Geiger, que en ese entonces era lo máximo en la ciencia que podíamos decir atómica, ¿no? En ese momento. Acuérdense que hace 10 años explotó la primera bomba atómica, y entonces esta gente, ahí también ellos quieren demostrar el temor que había no solamente en ellos, sino en el corazón del mundo entero, el temor que había que se repitiera la primera explosión atómica. Bueno, ahí yo creo que tienen las primeras pinceladas de la película, dejémoslo ahí para que la vean. Sí, mejor no les digo más nada, porque entonces... No le contemos el final. Pero aparece, ¿sabe? Aparece Cepeda Zamudio bailando, está en una canoa, aparece Cecilia Porras moviendo las piernas en una hamaca, aparece Enrique Grau, aparece Nereo López, es el gringo que llega con las langostas. O sea, aparece una serie de personajes de la cultura del Caribe y de Colombia en esa película, que la pueden ver en YouTube, y es realmente un experimento innovador para el cine de Colombia en ese momento. Bueno, pues sí, un gran historiador que se llama Alberto Martínez también. Sí. Sí, bueno, pues es aquí como el primo hermano de aquí de mi compañero. Este señor dice en su gran historia del cine de ese momento, dice que esta película parte en dos de la historia del cine colombiano.
porque en ese momento otras personas están haciendo unas películas muy tradicionales como El río de las tumbas, por ejemplo, y no se parecen nada, ni siquiera, no solamente a La langosta, sino que no se parecen nada al Carnaval para toda la vida, que el Carnaval para toda la vida también tiene una forma de corte cinematográfico que se llama jump cut, que en ese momento solo lo hacía la Nouvelle Vague en Francia. Bueno, en este recorrido que hemos hecho hemos visto al Gabriel García Márquez, periodista, columnista, redactor de crónicas, redactor de reportaje, investigador, pregonero de festivales musicales, lo hemos visto emprendedor, creando periódicos. Gustavo me decía hace un momento que fue el primero que cubrió una masacre y justamente en el Carmen de Bolívar, a propósito de todo lo que pasa con el Salado. Un poco en desorden, porque también en desorden fue el paso de García Márquez por la región, en esos comienzos al menos, porque luego aterriza y se queda con la ciudad que, decíamos hace un momento, establece una relación de odio y de amor también. De hecho, en Cartagena instala una de las 6 o 7 casas que construye, que dicen los biógrafos que tienen el mundo. Y revisamos un poco el concepto de Macondo, que, si me permiten cerrar con esto, si no hay una mejor opinión, Macondo definitivamente no es un lugar territorial. Macondo es muchos lugares, en tanto lo que se cuenta de una región como Sucre o Aracataca o Barrancas en La Guajira tiene tal connotación universal en su lenguaje, en la presentación, en las texturas de la historia, que en Estocolmo la asumen como suya o que en Australia la asumen igualmente como suya. De manera que, si habría que cerrar con una frase, si me lo permiten, tendríamos que decir que Macondo, el país al que la feria y este encuentro está rindiendo homenaje, Macondo realmente somos todos. Muchísimas gracias.